es Jerusalén. Está fundada como ciudad bien compacta, allá al sur de las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. Muy buenos días o tardes. Bienvenidos mis queridos hermanos a esta Santa Eucaristía, en este día domingo número 4 del tiempo ordinario. Le damos gracias por permitirnos estar acá celebrando esta Santa Misa, ustedes a través de este medio de comunicación. No hay nada imposible para Dios. Dios siempre tiene el poder de alcanzarnos, de llegar a nosotros, para darnos sus gracias, sus bendiciones y su amor. Yo los invito a que ofrezcamos esta Santa Misa por las intenciones personales que tengamos en nuestros corazones, sabiendo que Dios tiene el poder de ayudarnos como un Padre misericordioso. Si hay alguna situación en especial que tengamos, pidamos con fe como Jesús nos lo ha enseñado. Pongamos esas peticiones en sus manos, pongamos esas peticiones en este altar. Si de pronto hay enfermedades, si hay preocupaciones, si hay dificultades económicas, pues Dios nos puede brindar una manera para superar esas situaciones. Pidámosle al Señor que nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hermanas, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, primero debemos reconocer los pecados que hayamos cometido durante esta semana, sabiendo que Dios lo sabe todo, y damos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo,
cielos en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. ¿No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir? El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho, yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo le haya mandado, o hablaré el nombre otros dioses, serán reos de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen
presencia dándole gracias, victoriándolo al son de instrumentos. Entre el postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las casas y de esta vida y de cómo agradecerle a su esposa. Y por eso tienen dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Si lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos. Que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, hemos escuchado la palabra de Dios. Sabemos que durante la Eucaristía, durante la misa, Dios nos invita para llenarnos de Él. El ser humano es como un recipiente, como un vaso que se llena de Dios. Pero también a veces nos podemos llenar de otras cosas que no son de Dios. Pero el alma es como un tabernáculo que Dios ha creado para Él vivir ahí, en el alma del ser humano. Como seres humanos somos porque Dios lo permite, existimos porque Dios nos creó. Y la energía y la fuerza para poder vivir, pues es Dios mismo. No son ninguna otra cosa que vemos en este mundo, pero Dios. Él es la energía, Él es la fuerza para que el alma pueda moverse, para que el alma pueda actuar, para que podamos sentir, para que podamos amar, para que podamos perdonar. Esa fuerza tiene que venir de la fuente de la fuerza misma, de la fuente de la vida misma, que es Dios. Por eso cuando venimos a la misa o cuando vemos la misa por televisión, pues estamos dispuestos y abrimos el corazón, abrimos el alma para que Dios la inunde con su gracia y Dios la llene con su presencia y podamos ser transformados. La energía por la cual nosotros nos movemos, existimos, por la cual hablamos, debería ser siempre Dios. La fuerza por la cual nos motiva a levantarnos todos los días en la mañana para trabajar, para luchar en la vida, debe ser Dios. Y por eso vamos a la Santa Misa, porque ahí lo recibimos en su palabra y también en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Por supuesto, pues no hemos podido recibir la sangre de Jesús por lo del virus, pero más adelante, si Dios quiere, retornaremos de nuevo para recibir su sangre. O sea que Dios nos alimenta en la misa, Él nos alimenta, Él es el maná, Él es el alimento espiritual para el alma, para que podamos pues tener la fuerza de caminar por el desierto 40 años, tener la fuerza para no desfallecer en medio del desierto 40 años. Eso significa podamos vivir las vidas, nuestras vidas acá en la tierra, sin desfallecer, sin renunciar a la fe, a la esperanza, que seamos siempre seres de esperanza, de fe, a pesar de las dificultades, a pesar de las serpientes que salen y nos muerden, ¿verdad? Como decía la historia, el pueblo de Israel cruzando por el desierto, salían serpientes y los mordían. Pero Dios le dijo a Moisés: pon ahí este estandarte de una serpiente y todos los que la miren quedarán sanos si son mordidos, ¿verdad? Eso se refiere a la mordedura del pecado, la mordedura de Satanás. A veces en la vida nos cuesta vivir porque hay oscuridades, hay obstáculos, hay pecados que no nos dejan ser felices. Esas son las mordeduras de esas serpientes. Dificultades que se nos presentan, no solo por mis propios pecados, sino que a mí también me obstruye mi felicidad, los pecados de mis hermanos y hermanas. A veces es difícil convivir, a veces es difícil entenderse con mi esposo, con mi esposa o con mis hijos. A veces siempre van a haber dificultades, envidias, orgullos, muchas cosas
que no nos deja ser felices. Esas son las serpientes que nos muerden. Pero Dios viene y se muestra como un alimento que nos fortalece para sanar y para seguir esta peregrinación hacia Él. Fuimos creados por Dios para vivir en Dios. El fin último es Dios mismo. O sea que le damos gracias a Cristo, que viene al mundo para transformarse en alimento. Una manera como Dios nos alimenta, como les dije al principio, es con su palabra. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, hermanas, que lo escuchemos. Dios nos habla de muchas maneras, nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Nos habla cuando vamos a la misa y escuchamos la primera lectura, el Salmo responsorial, la segunda lectura. Qué importante es dirigir nuestros oídos espirituales y enfocarlos en ese mensaje. Que nuestras mentes no se distraigan cuando estamos en la misa escuchando las lecturas. Porque es Dios mismo que te está hablando a ti directamente, a mí directamente. Y sabemos que la palabra de Dios es muy importante. Hoy escuchamos en el Evangelio cómo Jesús precisamente anunciaba esa palabra cuando fue allá a Cafarnaúm, a la sinagoga. Él predicó, anunció, habló la palabra de Dios y la gente quedaba sorprendida, asustada, admirada de tal mensaje tan especial, tan poderoso. Dice ahí el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Ese fue el Evangelio que escuchamos hoy. Nos dice que pues la gente se preguntaba, ¿y quién es este que habla con tanta autoridad? Cuando Jesús estaba ahí en la sinagoga. O sea que es muy importante prestarle atención a las palabras de Jesucristo. Tener las Sagradas Escrituras en nuestros hogares y usarlas, por supuesto, ¿verdad? Usarlas. No tenerlas ahí simplemente para que acumulen polvo, sino usarlas lo más posible. Yo siempre doy la recomendación, al menos una vez a la semana, tomar las Sagradas Escrituras y leer, ya sea algo personal, una lectura personal del Evangelio, o ya sea que la familia se congregue y lean un texto del Evangelio todos juntos. La palabra de Dios tiene el poder de fortalecer el alma. Y yo siempre lo digo, cuando escuchamos la palabra de Dios o leemos la palabra de Dios, leemos las Sagradas Escrituras, no podemos compararlo con leer un texto de ciencia o un texto histórico o una novela o algún libro que esté leyendo. Para nada es similar. Las Sagradas Escrituras es la misma presencia de Cristo. Cuando yo escucho las Sagradas Escrituras o cuando las leo, algo mágico está pasando en ese momento. Cristo está entrando en mi vida y me empieza a transformar. Lo cual es muy importante, mis hermanos, hermanas. Cuando yo escucho la palabra de Dios con respeto, con dignidad, o cuando yo la leo, en ese momento pasa el milagro en el cual Cristo mismo empieza a entrar en mi vida a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es transformación, la palabra de Dios es poder. Ahora, la segunda parte que escuchamos en este Evangelio es que había un endemoniado y Jesús lo cura, saca ese demonio o esos demonios que atormentaban a este hombre. Muy importante. No solamente la palabra de Dios es hermosa, bella y fructífera, sino que también esa palabra está sustentada con acciones de poder, con acciones de transformación. O sea que Jesús no es solamente un hombre o un Dios que habla bonito, sino que su palabra está vinculada con la transformación del alma y del ser. Por eso la palabra de Dios es mucho más que un sonido. La palabra de Dios es mucho más que una lectura. La palabra de Dios es ontológica. La palabra de Dios es Dios mismo. Un misterio. Dios mismo en su palabra que transforma. Por lo tanto, cuando Jesús le habla a este endemoniado y le dice a ese demonio que salga de él, el demonio obedece y el demonio sale y este hombre queda libre, queda limpio. Su vida se transforma. Hay que entender que endemoniado en los evangelios,
Pues se refiere más que todo a una actitud, a una situación, a una presencia negativa en el alma de un ser humano. Podemos decir que un endemoniado puede ser una persona que padece un vicio, que padece una adicción. Un endemoniado es una persona que padece una actitud que no lo deja ser feliz. El demonio de la ira, el demonio de la envidia, el demonio del amor al dinero o a lo material. Pensemos, mis queridos hermanos, hermanas, ¿cuántas personas no sufren hoy en día por causa de esos demonios? ¿Cuántas familias no se dividen simplemente porque ponen primero las cosas materiales en vez de poner primero las cosas espirituales? ¿Verdad? A veces es triste cuando uno escucha que hay hermanos que no se hablan por una herencia. Y eso pasa, no es que suceda solo en telenovelas, es real, de la vida real. Yo escucho que a veces hay familias que están enojadas, que porque mi hermano se me robó el terreno que me dejó mi papá, o que porque mi hermana se quedó con más posesión de la herencia que los demás. Bueno, no sé, hay tantas cosas. En la manera como el materialismo, como el dinero, como las cosas materiales entran a dividir nuestras relaciones personales con nuestra propia familia. A veces también se escucha en parejas, esposos o esposas que se pelean por dinero. Es una manera como el mal ataca, muy sutilmente, no nos damos cuenta, pero el mal se mete en la vida de un ser humano y la divide. Eso es estar poseído. A veces tenemos el concepto que la posesión es más que todo como lo vemos en las películas de Hollywood, ¿verdad? Que la persona empieza ahí a gritar y a moverse raro. Pero no es tanto eso. Para entender bien el sentido de la posesión del mal, pues tenemos que ver que el mal actúa más que todo a través de medios naturales. Tenemos una posesión cuando nos posee el sentido del orgullo, que no nos deja reconciliar con la otra persona, que nos hace creer que soy mejor racialmente o físicamente o intelectualmente. Cuando ponemos a alguien abajo, creyendo que yo soy mejor, porque tengo más dinero o porque tengo más estudio, ese es el demonio del orgullo. Por lo tanto, en el día de hoy que escuchamos en este evangelio, Jesucristo tiene el poder de librarnos de esos tipos de demonios, de esos tipos de circunstancias que no nos dejan ser felices, que no nos dejan amar en plenitud y en totalidad. Si escuchamos la palabra de Dios, luego Cristo viene a actuar también. No solamente habla, sino que actúa. En nuestras vidas como cristianos, mis hermanos, hermanas, también siguiendo el ejemplo de Jesús, sabiendo que su palabra tiene poder para transformar, cuando nosotros escuchamos su palabra, deberíamos ser transformados. Cosa que cuando salgamos de la misa salgamos diferentes. Cosa que si de pronto uno de mis problemas es que me enojo con facilidad, la misa me va a ir cambiando poco a poco. La palabra de Dios me va a ir cambiando porque voy a poner en acción su palabra y voy a empezar a usar técnicas, voy a empezar a usar estrategias. ¿Cómo controlaré mi ira? ¿Cómo controlaré eso que me afecta en mis relaciones personales con mi familia? Dios me da la fuerza, Dios me da la capacidad de que yo pueda cambiar. Ese es el sentido de estas lecturas el día de hoy. Dios habla y yo cambio. Dios habla y mi vida se transforma. No soy el mismo, no puedo decir que soy un discípulo de Cristo, pero vivo en el mundo, vivo en el alcohol, vivo en mi orgullo, vivo en mi egoísmo y no soy capaz de dar mi tiempo, no soy capaz de dar mi esfuerzo a esos seres que me aman, allá en mi familia. Por lo tanto, si yo me considero realmente un discípulo de Cristo, pues tengo y debo cambiar mi vida para que mi vida sea imagen de Cristo mismo. Dios habla y Dios cambia. Que Él pues nos ayude
para que cambiemos esos hábitos negativos, esos hábitos malos, y podamos encontrar vida en abundancia en este mundo que Dios nos ha traído. Queridos hermanos, hermanas, sabiendo que ese Dios misericordioso siempre está presente, escuchándonos, yo los invito para que profesemos nuestra fe en Él. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, hermanas, reunidos en esta santa asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Digámosle llenos de confianza: te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que todas las congregaciones religiosas dedicadas a las obras del Señor sirvan a la Iglesia y al mundo con santidad de cuerpo y de espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los líderes civiles velen siempre por el bienestar de aquellos a quienes sirven, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que las víctimas de la violencia y de la guerra se sientan libres de todo mal, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los niños y niñas conozcan el gozo de aprender en un ambiente sano y seguro, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los enfermos y los moribundos perciban el cuidado y la ternura de Dios por medio de las personas dedicadas a cuidarlos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que esta comunidad de fe responda al llamado de Cristo sirviendo a los pobres y desamparados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos por las intenciones personales que tenemos en nuestros corazones. Pidamos con fe, sabiendo que Dios tiene el poder de rescatarnos de la oscuridad o las dificultades en las cuales nos encontremos. Dios tiene el poder de sacar ese demonio, esos demonios que nos atormentan en nuestras vidas. Dios tiene el poder para aclarar el camino, para hacerlo posible, caminar y llegar a su presencia. Pidámosle a Dios que nos ayude. Roguemos al Señor. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe.
realiza con tu espíritu la obra salvadora. Estos dones de tu bondad que has puesto en nuestras manos por tu sacrificio, santifica nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, Bendito sea el Señor del universo por esta pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí Bendito sea el estamos, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que unidos en la misma fe. Realiza con tu espíritu la obra salvadora. Mantengamos lazos de paz, unidos con el mismo espíritu, en oración y cantos, muéstranos tu presencia. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu espíritu la obra salvadora. Oremos, mis queridos hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y, ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Señor, Dios del universo, Él está el cielo y la tierra, de su gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, hermanas, con fe, esperanza y amor en nuestros corazones, digamos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sangre de Cristo me guarda para la vida eterna. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Hay que darse a morir para cosechar las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo,
Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay recibimos plenitud. Ven, ven a la fiesta, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Damos gracias a Dios, mis hermanos y hermanas, por permitirnos estar reunidos en esta Santa Eucaristía, ustedes desde la distancia, pero espiritualmente, por supuesto, estamos reunidos en torno a la mesa de vida eterna que nuestro Señor Jesús nos proporciona. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Esta Santa Misa ha terminado, nos podemos ir en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias. Pasen un feliz día. Mi pensamiento eres tú, mi Dios, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, mi Dios, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado mi existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado mi existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hola, buenas tardes, buenos días. A cualquier hora que estén viendo este video, mi nombre es Daniel Iván Sánchez, soy seminarista para la diócesis de Yakima y más que nada les quiero hacer una invitación personal a cada uno de ustedes jóvenes varones entre las edades de 15 a 25 años a vivir un retiro de discernimiento vocacional que se llama Cobadis Days. En los años pasados lo hemos ido en unos campamentos, pero este año, debido a la COVID-19, lo vamos a hacer un día, los fines de semana, el sábado, durante el mes de julio y el primer sábado de agosto. Y más que nada, este retiro va a ser para ayudar a usted, joven, que empiece a discernir, a preguntarse, ¿a qué me está llamando Dios?
a la vida religiosa, al matrimonio, a la vocación sacerdotal y también ayudarles a tomar unos pasos prácticos, como cómo puedo rezar, a quién puedo ir a preguntar, quién es el director vocacional, hay alguna organización o sitio de web donde puedo encontrar más información. Vamos a proveer todo eso para ustedes durante este retiro y también vamos a dar testimonios de nuestra vocación, yo junto con mis hermanos seminaristas y otros sacerdotes de la diócesis. Más que nada, les quiero decir nuevamente que, le quiero decir que les voy a poner más información en la descripción debajo de este video, donde pueden ir a visitar el sitio web de la diócesis de Yakima o también visitar la página de Facebook de Quo Vadis Dei Diocese of Yakima. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes también por su apoyo en nuestras vocaciones y también les quiero decir últimamente, no tengan miedo, como dice San Juan Pablo II. Hasta luego, que Dios los bendiga. Bye.